Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani y esta vez voy a explicar qué son tuplas. Es un elemento de estructura de datos en forma secuencial que agrupa varios valores y los trata como un único valor, con una muy importante cualidad, que es que ya siendo creada no se puede modificar de ningún tipo. El tipo de dato al que representa se llama tuple. Se estructura como una secuencia de valores separados por comas y encerrados entre paréntesis. Igual que una lista, solo que en vez de corchetes cuadrados son paréntesis normales. También pueden ser creadas tuplas vacías, simplemente no poniendo nada entre los paréntesis. Ya que sabemos que la tupla es inmutable, para poder modificarla tenemos que convertirla a un elemento tipo lista. Esto se logra creando una nueva variable con el valor de la tupla, pero como elemento tipo lista. Ya convertida a lista puede ser tratada como una lista porque ya lo es, pudiendo usar todos los métodos que se pueden usar con las listas, como el .append, index, etc. Ahora, para seleccionar algún elemento de la tupla se utilizan los subíndices, como en las listas. De la forma en la que seleccionas la tupla, la escribes y entre corchetes cuadrados pones la posición en la que está el elemento que quieres seleccionar. También se pueden seleccionar diferentes elementos en un cierto rango, de la misma forma como en un subíndice, poniendo entre los corchetes cuadrados el primer elemento, desde qué elemento hasta qué elemento vas a seleccionar. Por ejemplo, aquí desde el elemento 0, 2 puntos hasta el elemento 3. Y vemos que se imprime desde el elemento 0, que sería el 1, hasta el... Bueno, siguiendo con el pequeño tutorial, en diccionarios, ahora, diccionarios en el concepto general es que es una colección de elementos donde cada uno tiene una llave, key, con la que se le llama, y un valor, value, que es lo que contiene. Los diccionarios se pueden crear con las paréntesis, que son como llaves, separados con una coma para cada key, y entre paréntesis el key y luego el value, y los dos puntos. Ahora, las características son dinámicos, significa que pueden crecer o decrecer a gusto. También se pueden añadir o eliminar elementos. Son tipo indexados. Los elementos del diccionario son accesibles a través del key. Y son anidados. Un diccionario puede contener a otro diccionario dentro del campo de value. Ahora, los datos que puede almacenar son muchos, casi todos o todos. Un diccionario puede contener elementos tipo lista, list, cadena, string, entero, int, decimal, tipo float y diccionario, dict. Ahora, los valores tipo lista en diccionarios. Es muy fácil asignar a una key un valor tipo lista. Simplemente basta con asignar en el parámetro de value con una estructura de lista, con los corchetes cuadrados, separando entre comas, todo eso. Cuando los diccionarios tienen valores tipo diccionarios, o también más comúnmente conocidos como diccionarios anidados, para crearlos se necesita primero crear los dos diccionarios o los diccionarios que sean que vayas a anidar fuera del diccionario principal como un diccionario solo. Ahora sí, al crear el diccionario principal en el que quieres que estén los diccionarios a anidar, en el parámetro de value tienes que poner el nombre del diccionario antes creado. Y listo, eso básicamente es como crear un diccionario anidado o que contenga a otro diccionario. Ahora, asignar valores tipo tuplas a diccionarios. Para asignar valores tipo tuplas a diccionarios, solo se tienen que asignar en la selección de valor la estructura de tupla y ya. Creamos el diccionario y en la sección de value escribimos la estructura de la tupla y ya. Muy bien, seguimos con funciones en Python. ¿Qué es una función? Básicamente, una función guarda un bloque de código dentro de sí misma para poder ser llamado dentro de un bloque principal las veces que sea necesario.
se compone de una sintaxis muy simple. Se escribe la palabra def, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros, que en este caso no tenemos y son opcionales. Luego dos puntos, el bloque de código que queremos que se ejecute y al último, también opcional, un retorno de datos, el cual se logra con la función o palabra return. Ahora, ¿cómo puedes llamar a una función dentro del bloque principal? Se logra escribiendo su nombre y entre paréntesis los parámetros. Esto también es opcional. Si tú no pusiste ningún parámetro al momento de crear la función, pues no hay ningún parámetro que añadir, así que los paréntesis irían solos, vacíos, como en este caso. Esta función se puede llamar al bloque principal las veces que sean. Se pueden crear cualquier número de funciones que van a tener un propósito distinto, que van a poder ser llamadas un número indefinido de veces. Próximamente, o en el siguiente tema que hablaré, será acerca de los parámetros y el retorno de datos. Ok, siguiendo con el pequeño tutorial, vamos a ver ahora parámetros dentro de funciones. Los parámetros dentro de funciones es básicamente como las funciones que ya vienen predeterminadas en Python. Puedes ingresarle ciertos valores dentro de los paréntesis al llamar a la función en el bloque principal. Esto lo que hace es puedes inyectarle información, meterle información a la función para que haga pues su correcto funcionamiento. Ahora, esto se hace básicamente en el nombre de la función. Entre los paréntesis asignamos en este caso dos parámetros, el cual se llama nombre2 y apellido. Ahora, esto lo que va a hacer dentro de la variable es imprimir en la pantalla hola y luego nombre2 más apellido, que es el nombre de los parámetros que asignamos en el nombre de la función. Ahora, en el bloque principal, en una variable, la variable nombre2, vamos a escribirlo por teclado, igual con el apellido. Y en nombre2, ya llamándolo al bloque principal, en los parámetros escribimos nombre2 y apellido, que ahora van a tener el valor que les ingresamos anteriormente: Josué y Egrem. Siguiendo con este pequeño tutorial, tenemos tres temas: retorno de datos, parámetros tipo lista y parámetros por defecto. Empezamos con retorno de datos. El retorno de datos es básicamente, por medio de los parámetros, meterle nosotros datos a la función. En este caso, la función llamada nombre tiene como parámetros nombre2 y apellido. Ok, que son dos variables interpretadas como variables. Y el resultado va a ser igual a nombre2 más apellido, lo cual va a decir hola y el nombre. Ahora, en el bloque principal vamos a primero asignar un valor a nombre2. En este caso, el nombre sería Josué Egremi, Josué, y luego en la variable apellido ingresamos un apellido, Egremi. Ok, ahora en el bloque principal vamos a llamar a la función y en el apartado de parámetros vamos a asignar las variables que acabamos de crear y que les acabamos de asignar el nombre Josué Egremi. Y esto nos va a retornar en esto: hola, Josué y Egremi. Ahora, siguiendo con parámetros, vamos con parámetros tipo lista. Los parámetros tipo lista básicamente solo sirven para asignar en la casilla de parámetros, asignar o definir que lo que va dentro de este parámetro va a ser un elemento tipo lista. Esto se logra colocando lista
en la función, en el nombre de la función, entre los paréntesis, lista. Esto va a hacer o definir que en este parámetro va a haber solo elementos tipo lista. En este caso, al llamarlo al bloque principal, asignamos en el parámetro una variable antes creada que es una tipo lista. Ahora, a parámetros por defecto, esto básicamente es nosotros al crear la función, en el nombre de la función, entre paréntesis, en el parámetro le vamos a asignar un valor por defecto que al nosotros llamar la función al bloque principal y no colocar ningún parámetro en la sección de parámetros, lo que va a hacer es tomar el valor que tiene por defecto, que en este caso sería número igual a 0, sería el valor por defecto. Si nosotros llamamos aquí a la función elevar al cuadrado otro número, va a tomar como valor el número que nosotros le asignamos. El valor por defecto de una variable que le asignamos como parámetro solo la toma al momento de nosotros, al llamarlo al bloque principal, no asignarle ningún tipo de valor a ese parámetro. Siguiendo con los parámetros dentro de las variables, vamos a ver dos nuevas formas de añadir parámetros. Ahora, la primera forma, comúnmente llamada args, se hace de la siguiente forma. En el nombre de la función, al momento de ingresar el nombre del parámetro, vamos a colocar un pequeño asterisco. Y en este caso, lo que va a hacer el código dentro de esta función es imprimir la variable arg. Ahora, ¿qué significa este pequeño asterisco dentro del nombre del parámetro? Esto se pone, primero que nada, siempre antes del nombre del parámetro. Y segundo, lo que nos va a indicar son dos cosas. La primera es que los parámetros que le ingresemos a la función al momento de llamarla al bloque principal van a ser indefinidos, es decir, puede ser 1, 2, cualquier número. Segundo, los parámetros que se le ingresen van a ser guardadas como una tupla. Ahora, la segunda forma, esta comúnmente llamada quarks, se hace de la misma estructura que args, pero en vez de un asterisco, ahora van a ser dos asteriscos. Y la función va a contener el mismo código que la anterior, con la misma función que va a ser imprimir los valores o parámetros que le vamos a ingresar abajo. Ahora, ¿qué significa o qué hacen estos dos asteriscos antes del nombre de la función? Del parámetro. Es básicamente, primero, de nuevo, que los parámetros que le vayamos a ingresar van a ser indefinidos, pueden ser 2 más, los que sean. Y segundo, y el más importante, es que los parámetros que nosotros le ingresemos se van a guardar como tipo diccionario. Esto significa que también nosotros tenemos que ingresar los parámetros de esta forma o de esta estructura. Por ejemplo, A es igual a 1, B es igual a 2, no sé, PP es igual a 7. ¿Por qué? Porque los va a guardar como diccionario. Entonces tenemos que ingresarlo como diccionario de esta forma. Y pues nada, esas son estas dos nuevas formas de ingresar parámetros. Es muy importante recordar que lo que va a definir cómo va a actuar este parámetro o las características que va a tener, que las acabo de decir, van a ser los asteriscos. Un asterisco para una cantidad indefinida de parámetros que se van a guardar y tratar como tupla, y dos asteriscos para una cantidad indefinida de parámetros que se van a guardar y tratar como diccionarios, y que aparte los tenemos que ingresar como un diccionario.